Bienvenidos Aquí Entre Dos. Hola, muy buenas tardes. Qué gusto que estén con nosotros nuevamente aquí Entre Dos. Por el momento va a ser aquí entre dos en lo que espera Marisa, porque casi siempre iniciamos y somos tres. Pero ya sabe usted que la Ciudad de México, el tráfico decembrino, ¿qué le puedo decir? Pero esta tarde vamos a concentrarnos en un tema que está no solamente preocupando, sino prácticamente haciendo un llamado de alerta hacia lo que es la salud mental, muy especialmente enfocada a cómo están los adolescentes, los niños, cómo ha impactado la pandemia de COVID-19. Y bueno, han surgido una serie de entrevistas, de declaraciones de expertos en todo el mundo, porque este es un problema mundial, por supuesto, en el sentido de que la pandemia se ha digamos, exacerbado, especialmente en los niños y los adolescentes. Este día, antes de que se reincorpore Marisa Rivera, que ya viene en camino, quiero presentar en principio al doctor Fernando Castro. Él es psicólogo, maestro en psicoterapia, un experto, especialmente en el caso de los niños. Doctor, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Tardes ya. Sí. Qué gusto verles. Muchas gracias por la invitación. En un momento se nos une Marisa Rivera, doctor, pero a mí me gustaría preguntarte, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la introducción, ¿se están prendiendo las alertas prácticamente en todo el planeta sobre los problemas de salud mental, principalmente en los niños y adolescentes, doctor? Antes de entrar a tocar el otro tema que tiene que ver con el asunto de las redes sociales, a mí me gustaría que nos dieras tu opinión sobre cómo está impactando o cómo ha impactado la pandemia en los niños y en los adolescentes. Es un tema muy complejo, sobre todo porque son circunstancias que van más allá de un solo factor. Hace un par de años que empezaba la pandemia, bueno, se empezaban a escuchar de los temas y ya cuando empezamos con las cuarentenas, pues se hablaba de que la siguiente pandemia que venía en el mundo tenía que ver con depresión, trastornos de ansiedad y este tipo de cosas. Pero sobre todo hubo un momento que inclusive se ha descrito, por lo menos ya en México, alrededor de mayo, junio del año pasado, del 2020, que fue probablemente el pico más fuerte de la pandemia, en donde verdaderamente nadie salía de sus casas. Las calles se veían vacías y se percibía como esta pasividad en todos los ambientes que la verdad era un tanto extraña y sigue siendo muy extraña, porque realmente seguimos en una señal de alerta. ¿Qué tiene que ver esto con la salud mental y en particular en los niños? Quisiera partir más que de un elemento descriptivo como muy general. Yo les puedo decir que, por ejemplo, después de 14 años de dar psicoterapia y principalmente a niños, adolescentes, también adultos, por supuesto, yo nunca había visto niños con ataques de ansiedad hasta que empezó la pandemia. Por definición, muchos adultos llegan a tener este tipo de circunstancias por miles de razones, pero los niños tendían a tramitarlo de forma distinta. El juego y este tipo de experiencias pues ayudaban mucho como para distender la tensión, pero hoy en día parecía, creo que ha cambiado un poco ya, ya con un poco del regreso a la muy extraña normalidad en la que nos encontramos, que como se ha definido ya, va a ser lo mismo pero peor, como un autor italiano lo describió ya. Y en ese sentido, pues muchos niños como que niños y adolescentes no les está alcanzando la virtualidad, el espacio en casa, las habilidades de personalidad como para poder contener una vorágine de ansiedades y de tensiones que, pues bueno, se ponen inclusive en circunstancias hasta a veces muy complicadas. Así es, doctor. Y tú, fíjate, ya se reincorporó Marisa Rivera. Qué gusto, Marisa, que estás aquí gracias. Con nosotros en esta plática. Terrible el tráfico, pero bueno. Sí, ya lo sé, caótico todo, por las fiestas decembrinas. Pero tú, doctor, estabas hablando de que has tenido casos de niños con ataques de pánico. No sé si tú, Marisa, o tú, doctor, leyeron hace un par de días una entrevista que se le hizo a un psiquiatra experto neurocientífico israelí, apellido Chen, en el país,
que decía que no solamente los ataques de ansiedad, sino que incluso ya existían pensamientos suicidas en niños de 7 años de edad, doctor. Inclusive el tema del suicidio en niños es un tema que por lo menos en los últimos 20 años a nivel mundial ha sido aumentando. Latinoamérica en general como región es de las regiones donde esto menos se ha presentado. Es principalmente en las regiones asiáticas y Rusia comunista, ¿no? Son los lugares donde más se ha visto este tipo de cosas, pero eso no exime a que, si bien los trastornos depresivos más asociados, por ejemplo, al tema del suicidio, lo que sí es que el latinoamericano, en términos estadísticos, y hablando de suicidio y de este tipo de trastornos, somos personas muy ansiosas, demasiado ansiosas. Y las ansiedades, bueno, la ansiedad y los trastornos de la ansiedad, de los muchos que hay, creo que todo el mundo lo ha vivido en algún momento, pues ha llegado al punto en donde ayudaba el salir de tu casa, ayudaba a estar en la escuela, se contenía con los niños, por ejemplo, en un recreo, con sus pares, y que si bien también eso generaba otro tipo de ansiedades como el bullying y el temor que los niños naturalmente, obviamente le pueden llegar a tener a ese tipo de circunstancias, pero ayudaba a distender lo que ahora inclusive en casa no se puede, porque el problema de los niños o de estos grupos etarios es que no es que sea un tema exclusivo de la edad. Los padres también estaban igual o peor. Entonces esto se vuelve un ciclo o un enclaustramiento, y se volvió así, y hoy en día todavía sigue sucediendo, en donde ni adultos, ni adolescentes, ni a niños, en un espacio muy confinado en casa, pues les permitía como poder expresar circunstancias que antes se daban de manera natural en otros espacios. Desde jugar y correr como tras un balón en la secundaria o en la primaria, una niña poder platicar con sus amigas, pues hoy en día se enfrentaba a tener que platicar con sus amigas, por ejemplo, a la red social, desde la virtualidad, y que inclusive hoy, en el regreso, justamente en septiembre, cuando fue el regreso, que la misma SEP dio el banderazo de salida a volver a la normalidad, a la presencialidad, fue justamente un pico, julio, agosto, en donde esto ya era un hecho y que los niños empezaron a tener mucha angustia, inclusive por la fantasía de poder enfermar. Y los mismos padres tenían esa misma idea y se reafirmaba constantemente, porque si bien ya había un esquema de vacunación, todavía no existía la posibilidad de las escuelas de garantizar la seguridad de sus niños. Claro. Durante todo septiembre, octubre, hubo muchos casos, se reportó mucho, de muchas escuelas que dijeron: aquí hay un caso de COVID, se van todos los niños otra vez a cuarentena y regresaremos en próximas semanas. Esto generó mucha ansiedad en los niños, muchísima. Sí. Este fenómeno del suicidio en muchas ocasiones se llega a presentar que es un fenómeno muy difícil de poner en una circunstancia como única, porque inclusive el suicida ya no es sujeto de estudio, porque ya no está. Y no es lo mismo intentarlo que cumplirlo. Y tiene sus diferencias básicas. Pero en los niños, y sobre todo con este tema del pensamiento ansioso, pensamiento suicida, en muchas ocasiones más que suicida en México, y eso sí ya está medianamente descrito, la verdad es que estamos en pañales en términos de la descripción de nuestra población en nuestro país, pero sí se describía una situación de mucho miedo a morir, a lo que vieron, a lo que escuchaban en las noticias, a lo que los mismos padres llegaban a casa de sus trabajos o de sus espacios, diciendo: a tal persona le dio, tal persona ya no está, y los niños estaban genuinamente aterrados. No todos, no siempre, pero sí sucedió en una tasa mayor de lo común. Hace unos meses, incluso igualmente en el periódico El País, había un reportaje, salió un artículo donde hablaban justamente del abuso de las redes sociales en los adolescentes, y se referían específicamente a los adolescentes españoles, pero supongo que es la generalidad, donde hablaban de baja autoestima, de depresión, de frustración, y justamente por compararse con sus pares, compararse con chavos famosos, donde ven fotos, donde están viajando a los lugares que van, que visitan, fiestas, en fin. Entonces eso les va generando una frustración y baja autoestima, comparándose con chavas quizá que son famosas, que son tiktokers o lo que sea, donde son muy delgadas y son muy hermosas y viajan por todo el mundo, en fin. Entonces referían incluso cifras que son verdaderamente de miedo,
de cuántos niños habían tenido problemas y también en el rendimiento académico, por cierto, ¿no? Entonces son una serie de problemas que van generándose a través de todo lo que ven en las redes sociales, y que en esa parte de la vida, de la adolescencia, donde todavía no está totalmente desarrollado el cerebro, pues más impacto tiene, ¿no? Sin duda, la experiencia adolescente por sí misma es intensa. No se necesitan redes sociales, ni internet, ni todo lo que digo. Yo vengo de una época donde el internet literal estaba empezando, ¿no? Pero yo nunca imaginé tener un celular con el internet en mis manos. De cuando era adolescente menos. Hoy en día, pues bueno, esto ya es una realidad en los adolescentes actuales y esto les posibilita muchas cosas. Pero esa intensidad, lo único que sucedió no es que sean, desde la perspectiva, y muchos sociólogos han hablado de esto, si bien significó la era del internet, como se ha llamado a la posmodernidad, un cambio en cuanto a la posición del sujeto a su propia experiencia íntima, ¿no? Y es una cosa bien interesante. Los adolescentes tienen muchos problemas con los temas de intimidad. Casi todos. Es parte de la edad. Están tratando de plantear cuál es su espacio privado del que pueden compartir con los demás, y eso tiene que ver con el proceso de desarrollo normal. Ahora, metas la posibilidad de que una foto pueda ser vista por millones. Y eso pone como una motivación muy particular. Si los adolescentes continuamente viven con esta idea de la visibilidad y el ser mirados, claro, pues ahora existe una posibilidad que suena muy tentadora, pero que también es bastante ficticia. Ficticia en el sentido porque todas esas personas que ven tus fotos no es que necesariamente te conozcan, aunque muchos de ellos probablemente sí, pero es la idea de buscar notoriedad en la nada. En el 2014, en una entrevista justo al periódico El País, Humberto Eco hacía referencia en que ahora vivimos en una época donde no se trata de tener de la verdad, se trata de tener la razón. Y eso pues genera situaciones en Internet que se vuelven verdaderamente complicadas. Y el adolescente, inclusive también Humberto Eco hacía como esta aclaración, en que también le dio voz a los que antes no la tenían. Hoy en día todo el mundo puede subir algo a Internet y todo el mundo tiene la idea, o la mayoría de la gente, de que va a ser visto, sino ¿para qué lo subirías? Claro. Si no quieres que alguien lo vea, no lo subirías. El objetivo es que sea visto. Entonces vivimos en una época en donde si de por sí al adolescente le cuesta esta distinción de lo privado y lo no privado, ahora lo privado invadió su cuarto, invadió su coche, invadió sus espacios más privados, y esa diferencia de qué sí compartir, qué no compartir, y si tiene notoriedad o no, es en lo que la mayoría de los autores hoy en día ponen como el acento en ahí está el problema de la ansiedad en estos adolescentes. Porque además depende, no están vistos, ¿verdad? Además depende de en qué momento de sus emociones suben ciertas cosas, porque ya no hay vuelta atrás, suben quizá algún video o algún comentario o lo que sea, en momentos donde quizás se sienten deprimidos, ansiosos, y al otro día se arrepienten de lo que subieron a las horas. Ese es uno de los terribles riesgos que además se ven frecuentemente en las redes de los chavos, ¿no? Yo agregaría que no es exclusivo de los chavos, ¿eh? Bueno, sí, ahora que estamos hablando del tema de adolescentes, pues. Sí, claro, sí es un tema que se repite también en adultos. Sí, no, bueno. Y lo hemos visto seguramente. Sí, claro. Oye, doctor, pero yo lo que creo es que las redes sociales lo que vienen a hacer es a visibilizar nuestras debilidades o nuestras fortalezas, claro, en general para los seres humanos. A mí me gustaría preguntarte, tratando de ver que no todo es blanco y negro, aunque se afanen muchos en querer hacernos ver la vida en blanco y negro. Hay cosas interesantes de las redes sociales, hay cosas que hay que tener cuidado. ¿Qué podemos hacer ahora sí que como, por ejemplo, o qué pueden hacer los padres de familia en el caso de dosificarles a los niños el uso de redes sociales y el uso de Internet, doctor? ¿Sí es importante hacer eso? Si es que se pudiera. ¿O cómo hacerlo, no? Sí. Es que creo que Marisa le da el punto importante. Si se puede. Es que el tema es que ya no es que tenga la posibilidad del adulto, el padre de familia o este tipo de personas, los maestros inclusive, como de limitar el acceso a este tipo de cosas, porque ya es casi universalizado.
en ciertos sectores socioeconómicos, pues ya simplemente no, los padres no pueden limitar el celular. A ver, pero también hay una realidad de quién le compró el celular, quién se lo dio, Claro, cómo le claro. pagan el internet, cómo le dan este tipo de cosas. E inclusive hay que darle la posibilidad al adolescente justamente de que tenga su espacio privado. Es importantísimo que los padres de familia no invadan todos los espacios. Pero la referencia es que el adolescente sí se tiene que saber observado. Sí tiene que saber que hay un adulto que está atrás de él, que sí está por lo menos atento a lo que está haciendo. El gran problema, por lo menos desde la experiencia clínica, y está muy descrito, aunque esto es muy novedoso, y más en la pandemia, porque aparte las horas de consumo de este tipo de cosas se triplicaron o cuadruplicaron, ¿no? La escuela, el estar en un lugar en específico, pues limitaba tener el celular en la mano. Pero hoy en día, en clase en línea, pues puedes tener el celular al lado viendo Facebook, Instagram o lo que sea, sin ningún problema, o inclusive chateando con tu compañero de al lado, en vez de mandar los papelitos que se mandaban antes, ¿no? Imaginando eso. El asunto con las redes sociales es que en esta notoriedad los padres también tienen que incluirse y también limitarse a sí mismos. Los mismos padres consumen una cantidad muy importante de horas en internet. Y poderle decir, es como el padre que fuma y que le dice a su hijo, no fumes. El padre que le dice al niño, oye, que también es un tema que también tiene que ver, por ejemplo, con videojuegos. El consumo de videojuegos se quintuplicó en algunos niños. Si jugaban 2 horas al día, ahora jugaban 7, 8, hasta 10 horas. Lo cual en sí mismo no es que esté mal. A ver, doctor, pero tú ahí qué bueno que hablas de eso, que siempre ha sido como una duda existencial de mi parte. ¿Por qué es más fácil copiar lo malo, doctor? Es decir, ¿por qué todos decimos, es que mi papá tomaba, mi papá fumaba? Sí, pero tu papá era súper trabajador, tu papá era un ávido lector, tu papá era un artista. ¿Por qué somos los seres humanos propensos a copiar o a repetir, no básicamente, pero sí en parte muy importante, los malos hábitos, doctor? Por placer. Porque esos malos hábitos generan placer. E inclusive si están normalizados en la familia, pues llegan a ponerse desde esa perspectiva, ¿no? Y lo que les decía ahorita alrededor de este tema del consumo de este tipo de horas, es que volvemos a esa situación en donde los niños ya hoy en día ven, cosa que tal vez antes era un poco más limitado, a la mamá peleándose en Facebook con una persona, como o en Twitter o lo que sea. Entonces, pues sí, como que... Se ha normalizado todo. Una normalización. El castigo resulta moralmente medio raro. Te digo, no lo hagas, pero yo sí lo hago. Entonces también tiene que ver, literal, con un tema de ejemplo, sí, pero también con una posibilidad de los padres de que también tengan cierta limitación de que lo que sus hijos ven, de lo que ellos suben en internet, porque ese es un problema todavía más serio, y que en la pandemia se duplicó. Casos de padres diciendo, es que mi hijo no entiende, y el video del niño jugando Fortnite, por ejemplo, es un tema que, híjole, cómo se repiten los niños, de que, insisto, subieron de 2 horas a 8 horas, pero también los papás lo castigan y dicen, te voy a quitar Fortnite, ¿y qué hago? Ve Netflix. Ok, ya vi todas las series de Netflix, ya me las aprendí todas. Ok, ¿qué hago? No, pues ve YouTube, te puedes pasar días enteros viendo YouTube y no te acabas. TikTok y todo, horas, días. Es que la posibilidad de ser otra cosa se vuelve nula. Y esto aplica para niños y adolescentes. Bueno, pero y además de intentar por lo menos checar qué suben a las redes los niños, los adolescentes, ¿qué se puede hacer? Porque yo he escuchado a muchas mamás que dicen, no, pues es que yo ni siquiera lo sigo en Facebook, ni veo lo que publica, porque pues me tiene bloqueada, por ejemplo, me tiene bloqueada, no sé qué sube. ¿Qué se hace en esos casos? Sí, hay que exigir a los hijos, por lo menos a cierta edad. Digo, eso es muy claro, porque así como tú decías, hay que respetar pues los espacios y quizá algunas cosas de los hijos, pero a cierta edad, cuando todavía no son tan conscientes de lo que hacen, de lo que suben, ¿cómo hacerle cuando ni siquiera los papás lo siguen ni se dan cuenta lo que suben a las diferentes redes, ¿no? La verdad, Marisa, es que es poco lo que se puede hacer, por una razón muy simple. Si no quieren esa cuenta, abren otra que sí puedan hacerlas lo que ellos quieran y ya. O sea, ni siquiera sería difícil. Y muchos niños y adolescentes, sobre todo, no tienen una cuenta, tienen varias. Sí, claro. Tienen la cuenta para estoquear a los amigos, sí, ¿no? Y es la imagen ficticia.
y ponen imágenes de Sacan personas. hijo, la verdad, ni por dónde. Ni por dónde, pero sí hay por dónde, Marisa. Uh-huh. Y la verdad es que esto, aunque suene un poco anticuado, sí tiene que ver con un tema de unidad familiar. Uh-huh. Es el hecho de crear espacios donde no solo la virtualidad pueda ser compartida, sino que también la virtualidad quede fuera. Sin caer en un tema de cliché, desde juegos de mesa, el domingo familiar, el hecho de que haya ciertos límites claros en términos de la convivencia, ayuda muchísimo a que el mismo adolescente y los niños también se contengan en términos de lo que hacen. Uh-huh. El tema de estas situaciones es que, literal, si el adolescente no quiere que lo sepas, no lo vas a saber. Porque hay padres ya muy hábiles en el uso de redes sociales o tal, o hace poco recordaba un niño que le decía a su mamá jugando videojuegos, déjame llegar a salvar mi partida, porque si no lo pierdo todo. Pero pues se salva solo cada 2 minutos, entonces no es que realmente tenga que pasar otras 5 horas jugando para llegar al save point, ¿no? Y la mamá se lo creía, y pasó años así pensando que le iba a borrar todo su juego al niño, si en ese momento cortaba para irse a comer. Pero hay papás que ya saben, pero los niños y los adolescentes se han vuelto muy hábiles para darle la vuelta. El tema es que tengan la confianza de contarte lo que les está pasando en redes. Uh-huh. O sea, es que no hay de otra. Hablar, comunicación. Es llegar con tu adolescente que te va a poner cara. Sí, porque está adolescente y es normal. No todos, o evidentemente, porque si no es una locura. Pero la mayoría de los adolescentes no quiere estar con sus padres, pero eso no quiere decir que no puedan estar con sus padres. Tiene que ver con un tema de constancia, de que los padres, en su mayoría, ambos de preferencia, tíos, familiares, primos, puedan tener espacios de convivencia y eso ayuda muchísimo a distender las cosas. Uh-huh. A que si en este tema, por ejemplo, de los nudes, que ya hay una ley en específico y que los niños tienen que entender lo que significa ese tipo de cosas, mandar ese tipo de fotos o este tipo de situaciones que ha generado cosas bien complejas en los adolescentes, pues que el adolescente pueda llegar con su papá y decirle, me pasó esto, y no sé cómo resolverlo, ¿no? O me están pidiendo esto. Sé que suena difícil, pero no es imposible. Mantenerlos ocupados y actividades. Oye, fíjate que qué bueno que hablas de darles otro entorno. Cada vez son más frecuentes las declaraciones de neurocientíficos de que el ejercicio físico es como muy, no sé si sea lo más revolucionario. No, pero lo he visto con mucha frecuencia, doctor. No sé qué nos puedas comentar tú al respecto, pero te hablan mucho del ejercicio físico para ayudarte a tranquilizarte, a tener una mejor salud mental. Cada vez hay más evidencias científicas al respecto de que el ejercicio físico tiene un gran impacto en la salud mental. Desde los griegos lo sabíamos, por eso las Olimpiadas. Tenía que ver con un tema de integración humana, ¿no? Y sí, hay mucha evidencia acerca del ejercicio, pero también tiene que partir de 2 cosas. No solo el ejercicio, tiene que ver con las pasiones. O sea, si al chavo, a la chica le gusta el arte, pero no le gusta correr, ¿por qué obligarla a meterse a atletismo, por decir una cosa así? O a natación. Claro. Mete la clase de pintura, ¿no? Tiene que ver con estas actividades que en muchas ocasiones son manuales, pero que generan ese placer. Si al chico le gusta el fútbol, pues bueno, mételo a la cantera de Pumas, ¿no? O al América, cosas, para que precisamente pueda llevar a este gusto y que también tenga inclusive otros espacios de socialización con otros chicos que les gusta lo mismo. Pues ayuda muchísimo. Pero también es importante que los chicos aprendan a aburrirse y a desaburrirse solos. Sobre todo los niños y los adolescentes. Porque también en muchas ocasiones hay muchos niños que de lunes a viernes, toda la tarde después de la escuela, tienen actividades muchas y muy variadas, y luego los papás llegan y te dicen, es que ¿por qué está ansioso? Pues es que siempre tiene algo que hacer, ¿cómo no estar ansioso? ¿No? Uh-huh. Las vacaciones también son para pasar una mañana hasta las 2 de la tarde, o toda la mañana, viendo la tele, no pasa nada. Pero el problema es que no ven la tele, el problema es que están todo el tiempo con el teléfono y justamente en las redes sociales. Ojalá vieran alguna película, algo interesante, algún documental, pero el problema es que ahora la mayoría, me atrevo a decir que casi la mayoría de los chavos, es el celular y es estar viendo qué hacen los demás. Eso es, híjole, verdaderamente preocupante, ¿no?
Sí, sí. El ver qué hacen los demás siempre ha sido intrigante a todos los seres humanos desde que somos humanos, ¿no? Somos muy metiches como especie, ¿no? Sí, y ahora con las redes y que todo el mundo publica hasta qué hora va al baño, pues bueno, está canijo. Ese es el éxito de las redes sociales. Sí. Y si está toda la mañana con el internet o bueno, con las redes sociales, pues también tiene que ver con una invitación de los demás que están en la casa. A lo que voy es eso, ese tema de la unión familiar. O sea, puedes llevarte a regañadientes al adolescente a ver a los abuelos, por poner un ejemplo un tanto burdo, pero bastante común en nuestro país. Y va a estar de cara todo el día, ¿no? Por no decir otra palabra. Sí. Pero llega el punto en donde pues de todas maneras va a tener que distender y se va a tener que acostumbrar. El tema es que los adultos en muchas ocasiones tienen que entender que los adolescentes, por parte de su proceso de desarrollo, creen que todos los adultos son idiotas, la mayoría de ellos, y que el mundo adulto se resuelve muy fácil. Llegan las depresiones después de que termina la adolescencia y se dan cuenta que vivir es bastante complicadito. Claro, por supuesto. Hacer todo este tipo de cosas. Entonces, por eso, en los pares que están en las redes sociales, encuentran esa posibilidad de decir, es que sí es cierto, no me entienden, mis papás son anticuados y lo quieren ver así, etcétera, etcétera, etcétera. Y es importante que exista, pero vuelvo a insistir, en el límite del internet, en casa, en el límite de las horas de celular, y que se hable con el adolescente y que lo acepte, que la regla va por este lado, y que si bien tienes toda esta disponibilidad, tienes estas cosas a tu entera disposición, computadora, tal, pero este tipo de temas también tiene que haber un parte donde convivamos nosotros. Pero ¿qué pasa si el adolescente sale de su cuarto y no hay nadie, o todo el mundo también está pegado al celular o a la tele? Pues, es un círculo vicioso, ¿no? Es un círculo vicioso. O sea, si no hay otra opción, pues entonces mejor me sigo viendo Facebook o Instagram o TikTok, que sí que tienen esa capacidad. El tema de los padres y de los hermanos y de las personas alrededor, pues es invitar al adolescente a hacer otra cosa. O sea, salir literal, ¿no? Salir de casa, y ahorita que ya medianamente se puede, creo que es importante que pues, los parques se llenen de gente y este tipo de cosas, guardadas las proporciones de salubridad que todavía están en vigencia. Claro. Un tema, sin duda, doctor Fernando Castro, que da para mucho. Lamentablemente el tiempo ya se nos vino encima, pero pues ya lo buscaremos para seguir hablando de estos asuntos de los adolescentes, que en especial a nosotros nos llama mucho la atención y nos interesa pues que la gente sepa un poco más de qué hacer con los adolescentes, cómo entenderlos, cómo comprenderlos, en fin, tantos temas alrededor de esta etapa de la adolescencia. Y de la salud mental en general. Doctor, emocional. ¿Dónde te podemos encontrar? En tus redes sociales, a propósito, donde sí, pues sí, así es la vida, la interconexión, ¿no? De hecho, la forma de encontrarme es a través de la Universidad Intercontinental, precisamente para guardar un tema de institucionalidad, ¿no? Perfecto. Pero sí, a través de las redes de WIC.mx, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook, pueden encontrar los datos inclusive de la universidad y también de la clínica que dirijo, que tiene que ver con maltrato infantil. Que otro súper tema, doctor, ¿eh? El maltrato infantil. Que hablando de la pandemia, en México se triplicó. No, bueno, sí. Pues te buscamos pronto, doctor. Sí, muchas gracias. Sería un tema interesante hablar sobre, fíjate que ya para finalizar, tocaste este tema. Yo me he preguntado, doctor, ¿somos los mexicanos más violentos por una cuestión cultural? ¿O qué será? ¿O en general el ser humano es violento? ¿O por qué en México las estadísticas de la violencia intrafamiliar son mucho más altas que en otros países, por ejemplo? No necesariamente son más. Encontramos como muy cercanos, como España, en donde las estadísticas son muy similares, nada más que la circunstancia social, esa sí es muy distinta, ¿no? En nuestro país, y el ser humano en general sí tiene una parte violenta, ¿no? Y definir eso nos tomaría varios programas. Claro. Pero justamente la palabra, y lo retomo con lo que decíamos hace unos minutos, hablar las cosas evita que las actúes. Eso es como un axioma en psicología, ¿no? Maravilloso, sí.
Y entonces el hecho de que tengas posibilidad familiar, de que esas tensiones, por ejemplo, que corrieron al papá y no hay dinero, pero que se pueda hablar, evita que surjan ciertas circunstancias de violencia. En la pandemia eso se limitó, todavía las tensiones sociales se volvieron cada vez más altas y literal la cadena rompe por su eslabón más débil, regularmente las mujeres y los niños, sobre todo los niños. Pues muchas gracias, doctor. Se nos acabó el tiempo y tenemos nuestra otra entrevistada. Claro que sí. Muchísimas gracias por este tema tan interesante. Y pues como dije hace un rato, nos vemos pronto. Muchas gracias. Claro. Felices Que estén muy bien, fiestas. gracias por la explicación. Vamos a una pausa, ¿verdad? Sí, y Y volvemos. regresamos con más. Hacemos una pausa y enseguida regresamos aquí entre dos.